libro y que no se hallaba a nadie digno, no se encontró a nadie digno que pudiera abrir el libro. Y dice la palabra que Juan lloraba mucho, porque no había nadie digno ni en la tierra ni en el cielo para poder abrir el libro. Y dice la Biblia que el ángel le dice a Juan: no llores, porque hay uno digno, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el que venció, es el único digno de abrir el libro, mi hermano. Y a Él es que hemos derramado hoy nuestro corazón, a Él es que adoramos con toda nuestra vida, a Él es que le damos las gracias todos los días por haber morido por nosotros, no solamente por haber morido, sino por haber resucitado y darnos vida juntamente con Él. Así que Él es digno de toda honra, de toda gloria y de toda nuestra alabanza. Mis amados, hoy vamos a compartir la Santa Cena, pero hoy primeramente vamos a llevar la meditación de la palabra. Después estaremos participando de la Santa Cena y vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos habla en nuestro corazón, que no sea voz de hombre, sino que sea voz de Dios, y que Él prepare nuestro corazón para poder conmemorar y celebrar una vez más, mi hermano, juntos el privilegio de participar de la Cena del Señor. Amado Dios, gracias, Señor amado, porque nos has permitido alabarte, honrarte, glorificarte en este día, Señor. Gracias, Padre, por darnos vida. Gracias por darnos el aire que respiramos, Señor. Gracias por permitirnos, Dios adorado, poder creer en ti, Señor. Gracias, Dios mío, por el sacrificio que has hecho por todos nosotros, Dios adorado. Gracias porque podemos entrar a tu presencia libremente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y podemos reconocer que eres nuestro Dios, que no hay nadie como tú, Señor, y que tú eres eterno, que tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que prepare nuestros corazones, Señor, que sea tu poderoso Espíritu Santo, Dios mío, preparando nuestras vidas, abriendo nuestro entendimiento, para que tu palabra, oh Dios, llegue a nuestros corazones, y no solamente que llegue, Señor, sino que crezca y haga efecto en nuestras vidas, y sea aplicada en nuestras vidas cada día, Señor, para no ser simplemente oidores, Padre, sino hacedores, vividores de tu poderosa palabra. Padre, te ruego que hables a nuestros corazones, que sea tu Santo Espíritu tratando con cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades. Tú las conoces más que nadie, Padre. Tú eres el único que puede redarguir, darnos fuerza, Señor, al que la necesita, levantarnos, limpiarnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mis hermanos, yo siempre les he dicho a ustedes, y una de las cosas, mis hermanos, que me gusta y amo mucho de Dios y de su palabra, es que Dios jamás, mi hermano, tapó o ocultó los defectos de cada uno de estos personajes que están aquí en este libro, sino que Dios, en su amor por nosotros, mi hermano, Dios nos muestra a cada uno de estos personajes, mi hermano, que aparecen plasmados aquí en su palabra, nos muestra con sus defectos, con sus caídas, y nos muestra, mi hermano, cómo Él trabajó con cada uno de ellos, cómo Él, mi hermano, trabajó con sus vidas, cómo Él perfeccionó cada día la obra que comenzó en ellos, para ejemplo, mi hermano, para nuestras vidas. De que quizás también nosotros en algún momento de nuestras vidas podemos caer, podemos fallarle al Señor, podemos, mi hermano, decepcionar al Señor,
pero sabemos que hay un Dios que restablece, un Dios que levanta, un Dios que restaura y un Dios, mi hermano, que nos da una nueva oportunidad. Dios, mi hermano, muestra el defecto del hombre conforme a su corazón, que era David. Nos muestra, mi hermano, cómo él cayó, cómo él pecó, nos muestra cómo él lo levantó, nos muestra, mi hermano, las fallas que tuvo Abraham, el hombre de la fe, cuando ni siquiera esperó en la promesa de que Dios le había dicho que iba a tener un hijo, sino que se apresuró a través de su esposa a tomar la sierva de ella para tener un hijo. Y vemos, mi hermano, que en toda la Biblia, mi hermano, Dios nos demuestra los defectos de cada uno de ellos. Y vuelvo y repito, para nuestro bien, para nosotros aprender de ellos. En toda la palabra, mi hermano, podemos ver, mi hermano, ejemplos a seguir y ejemplos a no seguir. Ejemplos, mi hermano, que nos pueden ayudar a nosotros para bien y ejemplos que son para amar. Así que todo está, mi hermano, en la poderosa palabra del Señor. Por eso que dice que la palabra del Señor es útil para todo, para redarguir, para enseñar, para todo, mi hermano. Y yo estaba analizando, mi hermano, esta semana, yo sé que, estoy seguro, mi hermano, que usted en algún momento de su vida ha escuchado sobre este personaje, pero siempre hay algo, mi hermano, que yo siempre he dicho, mi hermano, que muchas veces leemos como un capítulo de la palabra o un versículo y después Dios nos permite que una vez más lo leamos y siempre encontramos cosas nuevas para nuestro bien. Siempre, mi hermano, encontramos en el mismo capítulo que quizás usted leyó hace tiempo y le sirvió para algo o para algún momento en su vida. Dios permite que usted vuelva a leer el mismo capítulo y le sirve para otro momento que quizás esté atravesando en su vida. Esa es la riqueza de la palabra de Dios. Por eso que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo estaba, mi hermano, estudiando y analizando la vida de un personaje que me llama mucho la atención. No voy a ser muy profundo en esto porque sabemos que tenemos la Santa Cena. Pero me llamó mucho la atención porque es un profeta del Antiguo Testamento. Es llamado un profeta menor, no porque yo siempre le he explicado a ustedes, mi hermano, que en la Biblia, en el Antiguo Testamento se reconocen a los profetas como profetas mayores y profetas menores. Y les he dicho, mi hermano, que no es porque uno sea mayor que otro o uno, mi hermano, amaba a Dios más que el otro, sino que se cataloga o se le pone ese nombre, mi hermano, es por el tamaño del libro, de lo que ellos escribieron. Como por ejemplo, Isaías escribió bastante, son muchos capítulos, y hay otros profetas que fueron de 1 o 2 capítulos. Este profeta, mi hermano, es un profeta menor, su libro es de 4 capítulos, y hay, mi hermano, mucha enseñanza en este personaje. Yo sé que quizás está esperando que le diga el nombre. Le estoy hablando de Jonás, el profeta Jonás, mi hermano. Yo sé cuántas veces nos hemos escuchado nosotros en nuestra escuela bíblica, cuando conocimos al Señor hace tiempo, la historia de Jonás y el pez, cómo Dios llama a Jonás y cómo Jonás no obedeció a Dios, sino que se fue para otro lado. Y ya todos sabemos todo eso, mi hermano. Pero hoy vamos a tocar algo muy interesante que nos va a servir para nuestra vida, nos va a servir para que Dios, mi hermano, cada día trate más con nuestra vida y del mismo personaje. Y una de las cosas que son unos puntos muy importantes que deberíamos conocer, quizás ya lo conoce, quizás no, pero hay unos puntos muy importantes, mi hermano, en este libro. Número 1, Jonás no fue como Jeremías, no fue como Ezequiel, no fue como Isaías, que Dios los llama a ellos al principio de su ministerio. Ya Jonás ya era profeta de Dios. Ya Jonás, mi hermano, no fue que Dios usó a Jonás solamente cuando Dios lo quería enviar a Nínive. Ya Jonás, mi hermano, era profeta de Dios según
en Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 23 al 29, Jonás profetizaba en los tiempos del rey Jeroboam II. Lo puede buscar en sus casas o ahorita, mi hermano, para que vea que ya Jonás ya era profeta de Dios. Ya Dios había usado a este profeta varias veces, muchas veces, mi hermano. Y le quería decir, mi hermano, que el tiempo donde Dios usa a Jonás, mi hermano, fue un tiempo donde reinaba, vuelvo y repito, el rey Jeroboam II. Y fue el tiempo, mi hermano, donde Israel fue próspero. Fue un tiempo donde Israel, mi hermano, alcanzó y extendió su territorio, pero fue el tiempo, mi hermano, más triste y más lamentable, hablando espiritualmente, mi hermano. Fue el tiempo donde Israel se rebeló contra Dios. La mayoría de los reyes que reinaban, mi hermano, eran reyes que no le servían a Dios, que no amaban a Dios. Si usted tiene la oportunidad de algún día leer los libros de los reyes, mi hermano, usted verá que la mayoría de los reyes decían y hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Casi la mayoría de los reyes, mi hermano, que reinaban en Israel en aquellos tiempos, hacían lo malo ante los ojos de Dios. Y en este tiempo donde Israel tenía, mi hermano, un tiempo de buena economía, un tiempo de que no faltaba nada, un tiempo de que las naciones vecinas que los rodeaban, Siria y Asiria, eran naciones débiles, los cuales le permitió a este rey Jeroboam extender más el territorio de Israel, porque no encontraba a nadie que le hiciera frente, pero era el tiempo más pobre que tenía Israel, porque se habían alejado de Dios. Los reyes, mi hermano, pervirtieron todo el pueblo, hacían imágenes, mi hermano, para que el pueblo, en vez de adorar a Dios, adoraban a dioses falsos. Y Dios, de una u otra manera, Dios siempre trataba con Israel, pero como siempre, mi hermano, Israel era un pueblo duro, un pueblo con un duro corazón, y ya vemos, mi hermano, las consecuencias. Yo le quería decir, mi hermano, que en el tiempo o en el reinado donde Dios usa a Jonás fue en el reino del norte. Ahora yo quiero explicarle esto. Cuando Salomón, mi hermano, se rebela contra Dios, Dios reprende a Salomón y Dios le dice a Salomón que le va a quitar el reino de sus manos, porque Salomón, a pesar, mi hermano, que en el principio Salomón fue un hombre que le entregó todo a Dios, un hombre que era el hombre más sabio y más poderoso y rico de todos los reyes del Medio Oriente. Si en estos tiempos Salomón reinara, mi hermano, Salomón ocupara el número 1 de la lista Forbes. Salomón era un rey tan rico y tan sabio que cuando Dios se le revela a él y le dice, pídeme todo lo que quieres que yo te dé, Dios se asombra de la petición de Salomón. Señor, yo te pido un corazón entendido, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y a Dios le gustó tanto, mi hermano, esa respuesta, esa petición de Salomón, que Dios no le dio solamente eso, sino también le dio lo que no le pidió, que fue las riquezas. Por eso que es muy importante que nosotros, mi hermano, sepamos qué hay en nuestro corazón y qué le estamos pidiendo a Dios en nuestro corazón y qué es lo que le gusta a Dios que le pidamos, mi hermano. Un ejemplo es Salomón. Pero después, mi hermano, este hombre se pervirtió tanto, tomó tantas mujeres, dice la Biblia que tenía 1000 mujeres, mi hermano. Y que estas mujeres, mi hermano, eran mujeres paganas, las tomó de varias naciones, mi hermano, donde Dios ya le había advertido a él que no tomara ninguna mujer ajena, porque estas mujeres le iban a desviar su corazón. Pero este hombre no hizo caso, mi hermano, a pesar que tenía tanta sabiduría, no hizo caso. Tomó tantas mujeres, al final Salomón estaba envejeciendo, estas mujeres pervirtieron el corazón de Salomón y empezó Salomón, mi hermano, a buscar a dioses ajenos. Y Dios se airó tanto, mi hermano, que Dios los reprende y Dios le dice a Salomón que por amor de su padre David no lo va a castigar en sus días, que no le va a quitar el reino en sus días, sino en manos de su hijo.
Y dice la palabra, mi hermano, que cuando muere Salomón, Roboam, su hijo, toma el reino. Y este joven no quiso tampoco seguir los pasos de Dios. Y este hombre, mi hermano, quiso también pervertir y seguir un mal camino. Y Dios, mi hermano, le quita el reino a este hombre y separa el reino de Israel, lo separa, mi hermano, en el reino del norte, que estaba constituido en 10 tribus, y el reino del sur. Y mi hermano, y eso se dividió, mi hermano. Y el reino del sur, mi hermano, estaba constituido por Judá y Benjamín, que fueron las 2 tribus donde los reyes que salían de allí, no todos, pero casi la mayoría, eran reyes que le servían a Dios, que amaban a Dios. Pero los reyes, mi hermano, de la tribu del norte, mi hermano, que eran constituidos por las otras 10 tribus de Israel, eran muy perversos. Por eso que Dios, mi hermano, castigó tanto a esa gente. Y llegó un momento en que Dios levanta al pueblo de Asiria, conquistan a Israel. Todas esas naciones, mi hermano, todas las tribus se dividieron. Dios castiga tanto a Israel que fueron llevados cautivos, mi hermano, y nunca regresaron jamás a su tierra. Por eso que hoy en día, mi hermano, ahorita, para que si usted va a Israel, nadie le puede decir a usted, yo soy de Benjamín, yo soy de Judá, yo soy de Efraín, porque las tribus, mi hermano, quedaron dispersas por todas partes en el mundo, por juicio de Dios. Ahora, mi hermano, Jonás ya estaba trabajando en ese tiempo, ya Jonás, mi hermano, estaba profetizando, y llega el momento en que Dios le dice a Jonás, y su nombre, mi hermano, en hebreo es Paloma. Y Dios le dice a Jonás, anda a Nínive para que le prediques a esa nación. Y yo creo que ya todos sabemos, mi hermano, la historia, pero hay muchas razones, mi hermano, y si analizamos nosotros con nuestra mente, quizás nosotros vamos a decir, Jonás no le temió a Dios. Jonás fue un profeta desobediente, que fue verdad, que no es mentira, pero hubieron razones, mi hermano, para que Jonás no quisiera ir a Nínive. Y para yo explicar esto, mi hermano, tendremos que saber primero qué era Nínive, qué nación era Nínive, por qué Jonás no quiso ir a Nínive, por qué Jonás se rebeló contra el Dios que lo había levantado, el Dios que lo había llamado, el Dios que había estado con él todo ese tiempo, por qué Jonás no escuchó a Dios, por qué Jonás prefirió olvidarse de la encomienda de Dios y se fue para otra parte. ¿Por qué, mi hermano? Nínive, mi hermano, actualmente, en la actualidad, es Irak. Y Nínive, mi hermano, era la nación o la ciudad más poderosa de aquellos tiempos. Nínive pertenecía al reino asirio. Y los asirios, mi hermano, eran enemigos de Israel. Y muchas veces, mi hermano, Dios usó esa misma nación para castigar a Israel. Y los asirios, mi hermano, era una nación muy cruel. Los asirios, mi hermano, en la historia parece que eran unos verdugos, eran crueles, cortaban en pedazos a sus enemigos, le quitaban las cabezas, hacían montones de montañas con las cabezas de sus enemigos, despellajaban a sus enemigos en vida y le hicieron mucho daño a Israel. Ahora a Dios se le ocurre mandar a Jonás a esa nación. Número 1, mi hermano, Jonás fue el primer profeta que Dios lo llama a predicar a una nación gentil. Los gentiles, mi hermano, eran toda nación que no pertenecía a Israel. Entonces, mi hermano, Dios había usado anteriormente profetas que profetizaran contra otras naciones, que le hablaran juicio a otras naciones, pero jamás sacó a un profeta para ir a tales naciones. Pero con Jonás sí fue así. Jonás le dice, anda a Nínive. Y dice la palabra, mi hermano, que Jonás no fue para Nínive. Se fue al contrario. Si Dios le dice, si Nínive quedaba en el norte, Jonás se fue al sur. Y dice la palabra, mi hermano, que Jonás paga su boleto del pasaje, se monta en su barco. Y hay algo interesante en esto. Muchas veces, mi hermano, pensamos que le estamos sirviendo a Dios. Muchas veces pensamos, mi hermano, que
que estemos viviendo para Dios, pero no sabemos lo que hay todavía en nuestros corazones. Muchas veces, mi hermano, somos de bendición en las manos de Dios para otras personas, para nuestra familia, para nuestros hermanos, pero muchas veces, mi hermano, no sabemos qué hay en nuestro corazón. Y Dios, por amarnos tanto, Dios por su gran misericordia, porque Él es un Padre, mi hermano, que restaura y que nos enseña, es un Padre que nos disciplina. Dios tiene que usar muchas maneras para que uno pueda examinar nuestro corazón. Jonás no sabía, mi hermano, que él tenía odio en su corazón, que era un profeta racista, que era un profeta que no tenía misericordia. Porque a este hombre no le importó que Dios lo llamara, que Dios lo enviara a Nínive para que Dios tuviera misericordia de esa nación. Si fuera por Jonás, mi hermano, Jonás hubiera preferido que Dios matara a toda esa nación. Pero aquí vemos, mi hermano, lo que dice la palabra de Dios, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, que nuestro Dios es un Dios de misericordia, que nuestro Dios, mi hermano, es un Dios de amor, que nuestro Dios es un Dios que no hace acepción de personas, que para Dios, mi hermano, los judíos pensaban en aquellos tiempos que ellos eran solamente el pueblo de Dios, que a ellos solamente Dios lo amaba a ellos, pero Dios le quiso dar a entender a este pueblo que no solamente era Dios para una nación, sino Dios para todo el mundo. Y dice la palabra, mi hermano, que este hombre desobedece a Dios, no le hace caso a Dios. Y hay algo interesante en esto que me llamó mucho la atención. La tormenta que Dios, y dice la palabra, y lo dice muy claro, que fue Dios que la hizo levantar. No vino, mi hermano, por la naturaleza. Como sabemos que hay muchas catástrofes o tormentas o muchas cosas vienen por la naturaleza. Claro, por supuesto, permitidas por Dios. Pero Dios hace levantar, mi hermano, y dicen, y según los comentaristas, eso fue, mi hermano, como un ciclón, como una tormenta fuertísima, jamás vista en aquellos tiempos, que fue tan duro, mi hermano, tan fuerte los vientos, tan altas las olas, que dice la palabra, que la nave, el barco donde iba Jonás, casi se partía. Y Dios, mi hermano, tuvo que levantar esta tormenta para poder, mi hermano, tratar con Jonás. Muchas veces Dios va a tener que levantar tormentas en nuestras vidas para Dios hacernos ver a nosotros en qué le estamos fallando. Muchas veces Dios tiene que levantar tormenta en nuestras vidas, mi hermano, porque si no la levanta, mi hermano, vamos a seguir caminando y metido en la cabeza donde no tenemos que meterla, porque no estamos viendo lo que hay en nuestro corazón. Y el mismo Dios levanta esta tormenta, mi hermano. Dice la palabra que aún los que estaban en el barco echaron suerte, y todo, mi hermano, toda esa suerte eran hombres paganos, eran marineros que no conocían a Dios, eran hombres paganos, mi hermano, y toda la suerte cayó sobre Jonás. Y eran hombres que no se vean que eran malos, porque quisieron guardarle la vida a Jonás, pero al final lo tuvieron que echar, mi hermano. Pero Dios, todo esto Dios lo usó para bien. Porque dice la palabra, mi hermano, que aún estos marineros, que eran hombres paganos, que no conocían a Dios, que no adoraban a Dios, conocieron a Dios. Se arrepintieron, mi hermano, invocaron en el nombre de Dios. Dice la Biblia que temieron a Dios. Muchas veces, mi hermano, las tormentas que Dios levanta en nuestras vidas va a ser para nuestro bien y para bien de los demás. Pero muchas veces, mi hermano, es porque todavía no sabemos lo que hay en nuestro corazón. Jonás jamás quizás pensó, mi hermano, que él era, mi hermano, un racista, que él era, mi hermano, que solamente él pensaba que el amor de Dios se enfocaba solamente en Israel y en más nadie. Dios tuvo que enseñarle a Jonás: mi amor es para todas las naciones. Mi amor es para todo el mundo. Dios no tiene acepción de personas, hermano. Y cuando usted viene a Dios arrepentido, humillado, sea quien sea, haya cometido la falta que haya cometido, mi hermano, que usted piense que no hay nadie que lo puede perdonar, que lo que hizo es tan grande que jamás Dios lo va a perdonar, quiero decirle, mi hermano, que si viene humillado ante los ojos de Dios, Dios los perdona, Dios los restaura y Dios los levanta. Y dice la palabra, mi hermano, que Jonás, después que el pez lo traga, después que el pez lo echa en la orilla,
muchos pensaban, mi hermano, que esto era una historia, que esto era como una parábola que se había escuchado de la antigüedad. Pero Jesús, mi hermano, da a entender que no fue así, que el personaje de Jonás fue una historia real, que Jonás fue real. Jonás es el único profeta que Jesús toma como ejemplo para su muerte y resurrección. Jesús dice, como Jonás, que estuvo 3 veces en el vientre del pez, así será, así va a pasar conmigo. Fue el único profeta que Jesús toma como ejemplo para su muerte y resurrección. Así que Jonás fue un personaje real. Lo que pasó con Jonás fue real. Jonás no fue un personaje ficticio, fue un hombre real y Dios trató con él realmente. Incluso, mi hermano, hay una tradición judía que por ser tradición y tampoco es confiable, y por ser confiable no me atrevo de asegurar nada porque no está en la palabra, y si no está en la palabra yo no soy quien para decir que es así, pero hay una tradición judía que hablan de que Jonás fue o pudo ser el hijo de la viuda a la cual Elías, ¿se acuerdan del profeta Elías? Cuando Dios lo envía a una viuda, la viuda de Serepta, y la mujer tenía un solo hijo y el niño muere y Elías le pide a Dios para que resucite el hijo y Dios le da vida al hijo. Se dice, según la tradición judía, según se dice que Jonás es ese niño. No me lo crea, no lo confirme, no está en la palabra, así que no lo tome como serio, pero es una tradición y quería solamente decirle esto. Pero Dios, mi hermano, trató con este profeta. Dios le hizo ver a Jonás que la salvación es de él. Que él no es quien para decidir a quién Dios va a salvar y a quién no. Ni tú ni yo somos quien para decir Dios va a salvar a este, Dios va a salvar a aquel. No, mi hermano, la salvación le pertenece exclusivamente solamente a Dios. Es Dios a través de su misericordia y de su amor que salva a quien Él quiere y del que Él tenga misericordia. Así, mi hermano, que Dios tuvo que trabajar en la vida de Jonás, mi hermano. Dios tuvo que enseñarle a Jonás todas estas cosas para que él entendiera esto. Y no solamente esto, mi hermano. Dese cuenta, mi hermano, que dice la palabra que cuando Jonás entra a Nínive y empieza a hablarle de arrepentimiento al pueblo, dice la Biblia, mi hermano, que el rey, que toda la nación, aún los animales, mi hermano, el rey convocó, mi hermano, a un ayuno general. Toda la nación se arrepintió de corazón. Toda la nación. Por eso que Dios no se equivoca cuando manda a quien manda. Dios no se equivoca cuando levanta a quien quiera levantar o nos encomienda a cada quien, mi hermano, algo. Dios lo hará siempre con un propósito. Y Dios, mi hermano, perdona esta nación. Mi hermano, dice la palabra que todo el pueblo se arrepintió, que el rey declaró ayuno, no solamente la gente, sino hasta los animales, mi hermano. Y Dios tuvo misericordia de esta nación. Y es interesante esto. Años después que Dios tuvo misericordia de esa nación, esa misma nación fue a Israel, los invadió, mató una cantidad de personas, se llevó cautiva a las 10 tribus, nunca regresaron otra vez a su tierra. Dios usó esa misma nación para castigo de Israel. Yo me imagino que si Jonás estuviera vivo en ese tiempo, Jonás dijera, viste Dios, yo sabía que, mira, lo salvaste, ahora vez nos mataron a todo el mundo. Pero ¿qué es el hombre para que discuta el plan de Dios? Esa misma nación Dios la usó para castigar a Israel después. Y aún, mi hermano, mire, désele cuenta de la misericordia de Dios y para que vea que Dios no es hombre para que mienta o para que se equivoque. La palabra nos cuenta, mi hermano, que toda esa generación, mi hermano, se arrepintió y creyó en Dios. Aunque 150 años después, Dios destruye a Nínive. Dios acabó, mi hermano, con esa nación. Dios, mi hermano, destruyó a esa nación, pero Dios salvó a toda esa generación en el tiempo de Jonás. Dios lo salvó. Miren, mi hermano, cómo es Dios. Que su misericordia es tan grande, mi hermano, y quizás, mi hermano, esta nación después de que Dios, de que había muerto toda esa gente, empezó a surgir una nueva generación, se olvidaron de Dios, le dieron la espalda a Dios, y Dios, mi hermano,
castigó después a Nínive y destruyó a toda esa nación. ¿Cuántas veces nuestras vidas no pueden llegar a que Dios nos perdona, que Dios tiene misericordia de nosotros y que después, en algún momento de nuestras vidas, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros? Y si no hay arrepentimiento, Dios castiga, mi hermano. Si no hay arrepentimiento en nuestras vidas, Dios castiga. Pero lo que yo le quería dar a usted, mi hermano, es cómo Dios trabajó con Jonás, cómo Dios le hizo ver a Jonás, aunque después, mi hermano, Dios tuvo que reprender fuertemente a Jonás, porque aún Dios salvó a esta nación. Jonás, en vez de sentirse contento, Jonás se molestó con Dios. Y dice la palabra, mi hermano, que Jonás, Dios permite que saliera un árbol para guardarlo del sol. Había un viento muy fuerte y Dios le enseña a través de esto: si tú te enojas por un árbol que salió de la noche a la mañana y después se secó, ¿cuánto más yo no voy a tener misericordia de toda una nación que no sabe distinguir entre el bien y el mal? Y Dios tuvo, mi hermano, que enseñarle a Jonás. Y a veces pudiéramos decir, si Jonás era un profeta que conocía a Dios, ¿cómo Jonás iba a tener tantas cosas en su corazón que no le agradaban a Dios? Y era un profeta de Dios, mi hermano. A eso es lo que yo me quiero introducir y enfocar en esta tarde. Jonás no era cualquiera persona. Jonás conocía a Dios, era usado por Dios, pero no sabía lo que todavía tenía en su corazón. Y muchas veces nuestras vidas se pueden ver reflejadas en este hombre, mi hermano. Y Dios tuvo que, en su misericordia, mi hermano, Dios tuvo que tratar con este hombre, hacerle ver que estaba en un error, hacerle ver que él no era juez, él no es Dios para juzgar a nadie, él no es Dios para escoger quién se va a salvar y quién no, sino que la salvación es exclusivamente de Dios. Y asimismo Dios también irá a tratar con nuestras vidas, mi hermano. Cuando Dios nos ve, mi hermano, que nosotros estamos caminando y en nuestra propia opinión estamos pensando que yo estoy bien, yo le sirvo a Dios con todo mi corazón, yo estoy caminando rectamente ante los ojos de Dios, quizás en su propia opinión, pero quizás ante los ojos de Dios, quizás estamos haciendo cosas que no están bien, quizás estamos actuando como no tenemos que actuar, que quizás tenemos actitud en nuestro corazón que no tenemos que tener, y Dios en su misericordia, mi hermano, Dios tendrá que levantar alguna tormenta en nuestra vida para hacernos ver qué es lo que hay en nuestro corazón y para que usted y yo regresemos a Dios y nos volvamos a Dios con todo nuestro corazón. Ese es el Dios que servimos, ese es el Dios el que dio todo por nosotros, el que dio a su Hijo por nosotros, ese es el Dios que nos ama, mi hermano. Así que aprendamos de todo esto, aprendamos, mi hermano, de todo personaje que aparece en la palabra, que es para nuestro bien. Y como lo dije al principio, hay para todo ejemplos a seguir y ejemplos a no seguir. Usted jamás le va a decir a Dios: yo no sabía esto. Yo no sabía esto, yo lo estaba haciendo porque no lo sabía, a no ser que usted nunca esté escudriñando su palabra, mi hermano. Y pueda estar usted viviendo una vida que quizá usted en su propia opinión usted piensa que está bien, pero está mal. Y Dios, aún así, Dios en su misericordia, Dios siempre va a tratar con nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos ama, mi hermano. Ese es el Dios que tenemos nosotros, mi hermano, un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios que si caemos y tropezamos, no es un Dios que nos va a apuntar con su dedo, mira, te lo dije, no, un Dios que nos va a permitir, mi hermano, levantar para dar un nuevo comienzo. Y eso, mi hermano, Dios siempre lo querrá hacer en nuestras vidas. En el único corazón, mi hermano, el único corazón que no puede gozar de esa bendición, mi hermano, es el corazón endurecido, que ya, mi hermano, el corazón que ya no le importa vivir lo que está viviendo, haciendo lo que está haciendo, sabiendo que está mal. Ya un corazón, mi hermano, yo siempre le he dicho a ustedes que el peor estado
de alguien que conoce a Dios o que ha conocido a Dios es haber endurecido su corazón ante Dios. Porque es el estado, mi hermano, en que Dios te podrá estar hablando todos los días, de que te podrá hablar por su palabra, te podrá usar a cualquier persona para hablar a tu vida, pero tu corazón está tan endurecido por tu pecado, por tu desobediencia, que usted no va a entender el trato de Dios. Y eso, mi hermano, es triste cuando eso pasa, pero cuando Dios nos ama, Dios hará 1, 2, 3, 4, 1 millón de intentos para hacernos volver a Él. Así, mi hermano, que esa es la misericordia de Dios para nuestra vida. Así que entendamos, mi hermano, que Dios siempre, porque nos ama, Dios siempre nos hará saber qué hay de malo aún en nuestros corazones. Dios siempre nos lo hará saber de una u otra manera, mi hermano. Pero Dios siempre nos hará saber para que nosotros nos podamos arrepentir y volver a Él y corregir nuestro caminar, corregir nuestros pensamientos, corregir, mi hermano, nuestra vida delante del Señor. Esto, como le dije al principio, me gustaría hablar más sobre esto. Podría pasar toda la tarde hablando sobre Jonás, pero sabemos que tenemos la Santa Cena y quería dar como un preámbulo, mi hermano, porque es la Santa Cena para que examinemos nuestro corazón. Para que examinemos, mi hermano, nuestro corazón. Ahora vamos a seguir, mi hermano, a la Santa Cena, y por eso que le dije, mi hermano, esto era como un preámbulo para la Santa Cena, para que escudriñemos a tiempo nuestro corazón. Muchas veces se dice que no es bueno anunciar la Santa Cena, porque es como que no es bueno, porque el Señor nunca nos va a anunciar a nosotros cuando Él va a regresar. Así que es como cuando usted va a tener un examen, usted le dice, mire, la semana pasada usted tiene un examen, usted se va a preparar. Pero cuando usted no sabe que no tiene examen, usted quizá no estudia, no está pendiente de eso y lo puede agarrar de sorpresa. Pero siempre, mi hermano, es como si fuera, como que no fuera justo, porque el que lo va a anunciar es el pastor. Así que el pastor sí se va a cuidar y se va a preparar, pero los demás no. Así que es bueno siempre, mi hermano, tener nuestro corazón a cuenta, nuestra vida a cuenta con Dios. No solamente cuando vamos a participar de algo tan importante y con un significado espiritual tan grande para nosotros que es la Santa Cena, sino que es bueno, mi hermano, siempre tener nuestras vidas a cuenta con Dios, mi hermano. Siempre es bueno, mi hermano, tener nuestro corazón, mi hermano, a cuenta con Dios, examinar nuestro corazón a diario, ver, mi hermano, nuestra vida, pedirle a Dios, Señor, corrígeme en donde necesito ser corregido, cámbiame donde necesito ser cambiado, transfórmame donde tú veas que yo necesito ser transformado. Y es, mi hermano, es una bendición cuando usted y yo nos acercamos con ese corazón delante de Dios, porque a Dios le agrada eso, mi hermano. Si hay oraciones que mueven la mano de Dios, esas son unas de las oraciones que mueven la mano de Dios. Cuando usted le dice al Señor, Señor, yo quiero que tú me cambies, yo quiero que tú me des un corazón para servirte, para amarte. Yo sé que no soy perfecto, yo sé que tengo fallas, yo sé, Señor, que estoy haciendo lo que no te agrada, yo sé que estoy hablando lo que no te gusta, pero yo quiero que tú me des un corazón para amarte, un corazón para servirte. Yo quiero que tú me transformes, dame un corazón que te ame con toda mis fuerzas todos los días. Son oraciones que mueven la poderosa mano de Dios, mi hermano. Así que vamos a estar abriendo nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 17, mi hermano. Quiero hablar algo antes de participar. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 17 en adelante, dice así. Pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor.
Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso, el verso 19 me gusta mucho, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebéis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Es interesante, mi hermano, recalcarle que Pablo le está hablando aquí, mi hermano, a la iglesia de los Corintios. Una iglesia, mi hermano, que por haber pertenecido, mi hermano, al imperio griego, era una iglesia donde había mucho libertinaje, a pesar que tenía muchos dones, que esto es muy interesante y esto es muy importante saberlo. Era una iglesia llena de dones espirituales. Y Pablo le dice a ellos, mi hermano, y recordemos, mi hermano, que en esa misma carta es cuando Pablo le escribe a ellos que de nada les vale a ellos tener todos los dones del mundo. Si hablan lengua y si le hablan angelicales, mi hermano, y tienen el don de sanidad o cualquier don, de nada les vale a ellos tener todo esto si no tienen amor en su corazón. Y Pablo, a través del Espíritu Santo, lo reprende a esta iglesia, porque cuando ellos se reunían, mi hermano, había, mi hermano, dos clases sociales en la iglesia de los Corintios. Recordemos, mi hermano, que el imperio griego era un imperio próspero, un imperio, mi hermano, con una economía sólida. Había gente con mucho dinero, pero también habían personas, como todo el mundo, mi hermano, había personas de bajos recursos. Y cuando esta gente había conocido al Señor y se reunían, mi hermano, a participar de la Santa Cena, después de la Santa Cena había, mi hermano, como una reunión, era como una cena que la llamaban ágapes, que significa reuniones de amor, donde cada quien, mi hermano, traía su comida y la ponían en la mesa para compartir con todos los hermanos de la iglesia. Pero todavía, mi hermano, había tantas cosas, había tanta carnalidad en la iglesia, que la gente rica, mi hermano, hacían sentir mal a los hermanos que tenían bajos recursos. Ellos traían sus manjares, sus buenas comidas, y se las comían aparte con ellos, con su grupo de personas iguales que ellos. Y los que eran más humildes, mi hermano, comían su pancito, no sé con qué o cualquier cosa, y hacían sentir mal a los hermanos, mi hermano. Y es por eso que Pablo le decía: no se reúnen para bien, ustedes no están participando en nada parecido a lo que es la cena del Señor, están avergonzando al Señor, están viviendo como carnales, se creen que porque tienen dones espirituales, que porque hablan en lengua y hacen muchas cosas, se creen que están amando a Dios, pero no tienen nada, están muertos. Porque es así, mi hermano. Mire, mi hermano, podemos tener un corazón dispuesto para trabajar para el Señor. Podemos hacer muchas cosas para el Señor, pero si no hay un amor genuino en mi vida hacia mi hermano, hacia mi hermana, hacia las personas, mi hermano, no tenemos nada. Y Pablo, por eso que Pablo amonesta a la iglesia de los Corintios, y Pablo reprende a la iglesia de los Corintios, mi hermano, para que se vea bien claro, mi hermano, que no es el estatus económico que uno pueda tener y usted pueda mirar después a mira, este no tiene, yo sí tengo, yo me he visto mejor, este no. Mi hermano, guardémonos de que haya esto en nuestro corazón. Pablo decía, hay divisiones. La gente hablaba, mi hermano, entre ellos mismos. Se tiraban, mi hermano, murmuraban entre ellos mismos, hablaban mal del hermano. Quizás mi hermano decía, no, quizás yo tenga más experiencia que yo tengo más dones que Murmuraban mal del hermano, había divisiones, mi hermano. Y una de las cosas que Dios aborrece, mi hermano, es la persona que trate de
división en su pueblo. En toda la Biblia vemos, mi hermano, que esto ha pasado y que Dios ha castigado esto, mi hermano, duramente. La persona que está calumniando, la persona que está, mi hermano, teniéndole al hermano en poco, la persona que está, mi hermano, hablando mal de su hermano a espalda de él, la persona que está aparentando, sí, yo te amo, pero le está clavando un puñal por la espalda, mi hermano, eso es un amor fingido. Por eso que Pablo le dice, pero que estas cosas son buenas que pasen para ver quiénes son los que están aprobados, quiénes son de verdad, quién ama a Dios de verdad. Porque si estas cosas, mi hermano, no pasan muchas veces en las iglesias, entre nosotros, no vamos a saber quién es quién. Por eso que Pablo dice, es bueno que estas cosas pasen entre nosotros para saber quién está aprobado, quién de verdad, mi hermano, está amando a Dios. Porque una cosa, mi hermano, es yo decir que yo lo estoy amando, pero si yo no lo estoy amando, y si yo lo podré decir con mi boca, podré actuar en la iglesia haciendo muchas cosas, pero si no tengo amor, mi hermano, me estoy engañando a mí mismo. Podré engañar al hermano, podré engañar a todo el mundo, pero a Dios no. Por eso que Pablo exhortó tanto a la iglesia por tantas cosas que había en la iglesia, mi hermano. Y eso nos debería a nosotros también de llevarnos, mi hermano, a examinar nuestras vidas a diario, saber qué es lo que hay en mi corazón, saber si de verdad, mi hermano, yo estoy amando de verdad a mi hermano, saber que yo pueda, mi hermano, amarrar mi lengua, morderme mi lengua. Si voy a hablar de alguien, que yo muerda mi lengua, recordar que a Dios no le agrada esto, para que Dios pueda, mi hermano, bendecir nuestras vidas. Dios pueda bendecir nuestras vidas. Así, mi hermano, que cuando llegamos a la mesa del Señor, cuando llegamos, mi hermano, aunque es algo simbólico, usted dirá, mi hermano, es un vasito con pan, mi hermano, es algo con un significado espiritual tan grande, mi hermano, para nuestras vidas, que demuestra, mi hermano, y significa el precio que tú y yo jamás íbamos a poder pagarle a Dios, y que Jesús, su Hijo, lo hizo por nosotros. El amor tan grande